empecemos. Muy bien. Regresemos con estos alegatos de apertura. Indiqué en la clase anterior que los alegatos de apertura, bueno, son esta oportunidad que tienes, uno, para presentar tu teoría del caso al juez. Insisto, nuestra teoría del caso la hemos venido trabajando desde la audiencia inicial, si eres fiscal. Posteriormente, en la acusación. Bueno, en la investigación complementaria y después en la acusación. No pensemos que esta teoría del caso surge por arte de magia cuando me paro ante el juez. ¿Estamos claros? Entonces, aquí es donde el abogado brilla, diríamos coloquialmente, donde tienes que demostrar tus dotes oratorios, tus dotes retóricos y tu técnica jurídica para poder llamar la atención del juzgador y plantear algo que le llame la atención. Recuerden que el juez de enjuiciamiento, es quien va a resolver nuestro caso. Entonces, es muy importante el alegato de apertura. Insisto, no hay que tomarlo como una cuestión de trámite, como una cuestión nada más de llenar por llenar. ¿Queda claro? Ahora bien, ya analizamos algunas de las características. Dijimos que deben de ser claros, concisos, y les mostré en la escaleta o cómo diseño yo estos alegatos de apertura para el tema de la audiencia. ¿Recuerdas, Camila, qué estructura tienen estos alegatos de apertura? Primero pensémoslo en el papel y ya después vemos qué se hace oralmente, ¿va? Ok, de los elementos como tal, o sí, ¿no? Los puros Que elementos. era el fáctico, el probatorio y el jurídico. Ajá. El fáctico, el probatorio y el jurídico. Pero te faltó algo, ¿no? Bueno, no sé que sea breve o, Que se abreve, ¿qué más? bueno, que tienes que poner como ahí tu teoría del caso. Bueno, sí, exponerla más bien. Ok, pero, ejemplo, le decía, el alegato de apertura o recomendación debe de contener una introducción a nuestro proceso. Acuérdese, el juez no sabe nada. Primero hay que darle contexto de qué venimos a platicar. Ya después de ese contexto, es importante, ahora sí, señalar el elemento fáctico, los hechos. E insisto, ¿qué hechos vamos a platicar? ¿En cuáles te vas a enfocar, Camila? Bueno, en el caso que estamos viendo, pues es el feminicidio y, bueno, la reparación del daño también la estamos buscando. Ok. Esta idea del feminicidio, ¿qué hechos vas a señalar? ¿Todos? ¿A qué vas a construir tu elemento fáctico? Pues al suceso que ocurrió en la plaza, que entró el sujeto y disparó el arma de fuego apuntándole a la mujer y disparó creo que 3 o 4 veces, no recuerdo. Ok. Pero hasta ahí nos quedamos en un homicidio. Ay, que tenían, bueno, que era una pareja, bueno, que tenían un hijo, por lo cual se acredita un concubinato. Y
pues que ya había tenido como violencia por parte del sujeto, con amenazas Es, y todo eso. Y también pues él dejó como una nota en que decía, pues, cosas ahí grotescas hacia la mujer. utiliza una palabra generalmente de odio, muy peyorativa hacia una mujer, ¿no? Ok, y te pregunto, ¿esa hojita se aceptó como prueba? ¿O qué pasó con ella? ¿Hubo Bueno, acuerdo? es que, ¿Hubo según yo, acuerdo? ajá, justo hubo un acuerdo probatorio donde sí era, bueno, él lo admitía, o sea, él dijo como, sí, se la dejé ahí, ¿no? Justo. Y te pregunto, si ya hay acuerdo probatorio, ¿será relevante para los hechos? Sí, ¿no? Pero se vuelve un hecho no controvertido y hay que señalárselo al juzgador. Bueno, ya incluso el sujeto, el presunto, ha aceptado que suscribió el documento y que él lo dejó ahí. Y ese documento fue un problemón recuperarlo. Incluso, si ustedes pusieron atención y vieron, se le solicitó mediante una toma de muestras de escritura para hacer un dictamen pericial y acreditar que él era el autor de esa nota. Incluso esa nota ni siquiera había sido salvaguardada como dato de prueba. Trascendió en los comunicados televisivos y de ahí fue que me dediqué a localizar. Entonces, todos estos detallitos tienes que ir considerando para tu teoría del caso. En este caso, hay acuerdo probatorio, se hizo la prueba, una pericial, pero pues como defensor y acusado, pues dicen, pues yo estoy de acuerdo en que eso ya no se debata, ¿no? Ya para qué debatimos algo que ya reconocí, que sí es mi letra, y hay un peritaje que dice que sí es mi letra. Entonces, sale del debate. Pero es importante señalar que existe acuerdo probatorio. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, más o menos, esos serían los elementos, digamos, los hechos. Es importante que nos centremos en los hechos. La introducción se va a referir a darle contexto al juzgador. ¿Queda claro? Muy Bueno, bien. yo solo tengo una pregunta, profesor. Dígame, dígame, dígame. O sea, es que en el inicio la juez como que hace todo un resumen de los hechos y los acuerdos probatorios. ¿Así es en todos los juicios? Por regla general, sí. Agarran y leen lo que les mandaron en el auto de apertura a juicio. ¿Con qué finalidad? Insisto, señoría desconoce. Lo único que le llega es el auto de apertura a juicio y te lo lee para que tú le digas en ese momento, disculpe señoría, no sé, tal prueba se excluyó del debate probatorio. O señoría, disculpe, se me admitió una prueba en audiencia intermedia de fecha tal que no está relacionada en el auto de apertura a juicio. Disculpe, señoría, el hecho se le hicieron adecuaciones por vicios formales y no vienen en el auto de apertura que usted señaló. Es normal, ¿sale? Entonces sí, empieza diciéndote ta, 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 y ya nos pregunta, ¿no? ¿Esto es así? Si es así, todos decimos sí. ¿Estamos? Digo, es raro que encontremos errores al respecto, pero se puede dar. Entonces, para eso se hace. Muy bien. Además, recuerde usted, el auto de apertura a juicio va a establecer los hechos respecto de lo que vamos a debatir aquí. Usted no me va a poder traer cosas que ya han sido superadas. ¿Queda claro? No, no, no porque estemos ante un nuevo juez o jueza, quiere decir que vamos a hacer lo que queramos. ¿Vale? Muy bien.
Entonces, ya que tenemos más o menos esta idea, este contexto de nuestro auto de apertura, perdón, de nuestro alegato, dense cuenta, y aquí a mí me gusta el alegato de apertura, utilizar un esquema de argumentación eh, recomendado por Cicerón. Cicerón tiene un libro que se llama La partición de la oratoria. En este libro llega una parte donde habla de el discurso forense o el discurso ante este ante los jueces. Y ahí nos va explicando la estructura. Si usted se da cuenta, este alegato de apertura es una cuestión que trata de llevar más hacia el sentimiento, hacia la indignación. ¿No se da cuenta? ¿Qué parte del alegato dirías tú que intenta hacer esto, Camila? ¿Cómo qué parte, profe? Uh -huh. En el documento que te envié, ¿qué párrafo dirías tú que intenta hacer esto? Bueno, donde se menciona que pues eran pareja y que pues bueno, lastimó a la víctima A de ver, varias formas. lea por ejemplo, antes de donde dice el cuerpo del alegato, ¿ya ubicó página 2? En la parte de introducción, lea el penúltimo párrafo. ¿Ya lo ubicó? Es que no me quiere abrir, profe, pero ya voy hoy. Ok, ok. Entonces me está dando el avión cuando le pregunto respecto del cuerpo. Alguien que tenga a la mano el documento del que estamos hablando, los demás que tienen amablemente sus cámaras apagadas. Ya mejor se salieron. Lo envío, Wemilton. De los demás nadie trae el documento que les envié. Yo sí, profe, pero no me quiere abrir, no sé por qué. Ok, usted. ¿Y los demás? Nada, como siempre. Qué bueno que van también en con mi materia. Bueno, ya dejemos de lado esto y pasemos al siguiente tema. Hablemos entonces de la siguiente parte de nuestra audiencia. Una vez que se han realizado los alegatos de apertura, pasemos al siguiente aspecto. El juzgador le va a pedir a las partes establezcan el orden en el que se van a desahogar sus pruebas. Muy bien. ¿Ubicaste esto en la audiencia que les comenté, Camila? ¿Y quién empieza con el desahogo de las pruebas? ¿O a quién le pregunta en primer término la cuestión? Si mal no recuerdo, le preguntan a la defensa. Ah, no, no, no miento. Le preguntan al ministerio y empieza la testigo Yolanda, ¿no? Sí. Exactamente. Siempre.
inicia el desahogo de las pruebas el órgano acusador. Muy bien, entonces, primero órgano acusador, posteriormente coadyuvante y siempre al último la defensa. Muy bien, y aquí no existe regla alguna que nos diga quién tiene que declarar primero o el orden. Nosotros lo vamos a establecer de acuerdo a la estrategia que tengamos planteada. ¿Queda claro? Ahora, hay que ser muy cuidadosos en este orden que vamos a establecer y las pruebas que pretendemos desahogar. Ayúdenme tantito, Camila. Le compartí el escrito de acusación del caso de un abuso sexual contra un menor. Sí, se lo compartí. Muy bien. Y en ese escrito de acusación, ¿qué pruebas fueron las que estableció el órgano acusador? ¿Recuerda usted o alguna le llamó la atención? ¿Cuál le llamó la atención? Si no me equivoco, después se empiezan a hacer como un testimonio de una profesora. O Ah, bueno, piden, pero esa es la defensa, ¿no? Yo digo la fiscal. ¿Una prueba no le llamó la atención alguna prueba? ¿A ti, Marian? O de esas pruebas, de esos testimonios propiamente que pretende desahogar la fiscalía, ¿no te llama la atención ninguno? podría ser Ah, no, porque tampoco di el del director, ¿o sí? No solicitó ese. Sí, sí está. Ah, entonces pues podría ser como ese. A El ver, de, ¿por qué te llamaría la atención ese? pues porque en realidad no presenció los hechos, entonces pues no sabrían Pero ¿con qué finalidad? ¿Cuál es el punto de la prueba que lo está ofreciendo? el lazo que tienen ellos dos. No, llegaron unos documentos, la credencial del maestro, la lista de la escuela donde dicen que sí fue el menor, no, creo que boleta de inscripción o algo por el estilo. La lista donde el profesor dio clases ese día, ¿no? Bueno, o sea, que queda registrado. Y que el menor también acudió a la escuela. Pues a mí me parece que esto tiene mucho que ver con el caso, ¿no? Porque lo situamos en modo, tiempo, lugar y circunstancia. Pero hay algo que no está tomando en cuenta la fiscalía y por eso se los comparto. Usted señaló algo muy importante, Camila. El director y el sujeto activo del delito me dijo que tienen una qué. Bueno, son parientes, son padre e hijo. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando eres padre o hijo y pretenden que declares en un proceso donde están juzgando a tu familiar? No, pues No no pueden declarar. puede, o sea, ¿Ya? Los dos, ambas ya me lo dijeron. Pero no puede declarar o tienes la facultad de abstener. tiene la facultad de abstenerse. O sea, él decide si quiere o no. Exacto. Entonces, fíjate el tema. Tú como fiscal vas a poner en el estrado al padre del sujeto activo del delito para que declare respecto de las pruebas, en este caso documentales, que van a servir para meterlo a la cárcel, y con el riesgo de que el mero día te diga,
No, yo no declaro, pero aquí la fiscal sí lo está haciendo. ¿Eso qué te querrá decir? Que tiene una mala teoría del caso, profe. Pues que no estudió debidamente las circunstancias de su caso. A lo mejor su teoría del caso es buena, pero no está tomando en cuenta las circunstancias externas al hecho jurídico. A lo mejor se enfocó al puro hecho. Y si vemos el puro hecho, pues a mí también me parecería adecuado. Otro aspecto, está ofreciendo el testimonio del menor de edad. Marian, ¿tú subirías a un menor de edad al estrado en una audiencia? Que tiene 11 años, creo. No, ¿Cómo ven? eso también se puede, o sea, puede ser hasta, o sea, perjudicial para la salud del niño, o sea, la salud mental del niño, porque se está, de cierto modo, se está revictimizando. No, no es cierto, se le está revictimizando. Incluso el manual y el protocolo señala que en delitos sexuales no tienes por qué estar haciéndole declaraciones y declaraciones y declaraciones y declaraciones a las víctimas. Hombre, mujer, niño, adolescentes. ¿Por qué? Porque es revivir el hecho. Pero más aún, si un adulto se te pone nervioso y en los contrainterrogatorios a veces dicen cosas que no van, ¿subirían ustedes a un menor? Esos detalles son los que quiero que ustedes vayan analizando. ¿Sí? Dime, Marian. Pues de hecho también eso fue lo que pasó con el juez del Estado de México, ¿no? Que en la niña, según en su declaración, no supo decir la hora y el día y todo, o sea, todos los datos exactos de cuando ocurrieron los hechos. Y pues, o sea, no solo arriesgas tu teoría del caso al subir al niño al estrado, sino, o sea, aparte de que lo estás revictimizando, puede ser hasta muy perjudicial a tu teoría del caso. Claro, claro, claro. Ese del menor de ahí, del Estado de México, bueno, no fue así. La defensa acreditó que el día que señalaron en la acusación que ocurrieron los hechos, él no estaba ahí. Muy distinto a pedirle a un menor que diga día, hora, minuto, segundo, eso no pasó. ¿Sale? Está en la sentencia, hay que leerla. Por regla general, y ustedes creo que han leído en los documentos que les he enviado, aspecto respecto de la declaración de la víctima de delitos sexuales. Tiene un valor preponderante pleno y no se puede exigir. ¿Por qué? Porque son hechos traumáticos, que seas así como relojito y me digas día, hora, distancia, cómo iba vestido. No, no se le puede exigir eso a una víctima. Pero aquí el problema es poner al niño a declarar. Me arriesgo también a que sus padres ni siquiera lo quieran llevar. Entonces, es complicado, ¿no? Y en el alegato de apertura tendrán que señalar eso. Ahora, de acuerdo a esto que estamos platicando, Camila, si tú fueses la defensora, en ese caso, ¿dirías algo en la audiencia intermedia respecto de estas dos pruebas? ¿Qué Pues dirías? sí, bueno, una la marcaría como improcedente porque pues, tienen bueno, una relación de parentesco del Pero, padre y el hijo, pero ¿por qué se vuelve improcedente? pues por la relación que tienen. Pero es facultad del familiar decidir si declara o no. ¿La prueba es idónea? Sí. ¿Es pertinente? Sí. ¿Se ofreció conforme a la ley? Sí. ¿Se pretende incorporar como marca el código? Sí. ¿Cuál será su motivo de exclusión? ¿Es sobreabundante? No. Yo lo que haría es, no digo nada.
Y simplemente antes de que inicie la declaración, o cuando me den uso de la voz, le preguntaría al testigo, oiga, disculpe, ¿usted sabe que tiene la facultad de abstenerse de declarar? ¿Entiende que los alcances de su declaración pueden condenar a su hijo a 15 años de cárcel? Y si él me dice, sí lo entiendo y que pague si tiene que pagar, pues ni modo, pero lo veo difícil. ¿Estamos? Lo veo difícil, o sea, sí se pueden dar casos, pero bueno, es complicado. Entonces, no diría nada. ¿Por qué? Porque si él se abstiene de declarar, le tiras las 3 documentales que pretende incorporar al Ministerio Público. Y la vas a dejar únicamente con la declaración de la mamá que no le constan los hechos, la declaración de un menor de edad y un dictamen psicológico. Y no sé si eso alcance para justificar más allá de toda duda razonable una condena. Si vamos entendiendo el juego, esto es como un ajedrez. ¿Cómo voy a mover mi caballo? ¿Cómo voy a mover el alfil? ¿Estamos? Entonces, cuando yo voy a hacer el orden de cómo voy a desahogar mis pruebas en esta audiencia, es importantísimo ir pensando en esto. ¿Cómo voy a construir mi relato para que el juez lo entienda? No sea desordenado. Muy bien. A veces los ministerios públicos cometen errores que me parecen terribles. Les comento, me ha tocado ministerios públicos en delitos de violencia contra la mujer, donde pretenden que declare. Le digo, bueno, si es necesario que declare mi víctima, la quiero en cuarto de testigo protegido. Si ubican ustedes que es un cuarto de testigo protegido, no está en la misma sala con su agresor, está en un área aparte, su imagen está distorsionada, no se ve, se oye su voz nada más. ¿Estamos? Y muchos ministerios públicos me dicen, no, licenciado, hay que ponerla aquí para que el juez la vea llorar. Y eso nos da más punch. Pues si no es circo, si no es telenovela. ¿Están de acuerdo? Además, mi víctima, bueno, a mí me ha tocado víctimas que se me ponen muy, muy nervioso. Me ponen, Marian, que te mandé uno donde la víctima estaba en sala de testigo protegido, no recuerdo cuál, pero normalmente yo lo pido. ¿Qué pasa? Pues estamos en México también. A veces llegas y pides sala de testigo protegido y te dicen, no tenemos abogado. En todo el tribunal tenemos una y ya está ocupada. Entonces, si quiere que su víctima se quede fuera de la sala. Obviamente, pues hay que hacer la petición en audiencia y van a ver ustedes que ningún juez va a decir eso a cámara encendida. Porque muchas veces me toca que me dicen, pero ¿a poco es necesario que su víctima esté presente? Le digo, no, no es necesario, pero ella quiere escuchar qué pasa en la audiencia. Casualmente ella fue a la que lesionaron, ¿no? O sea, me imagino que tiene interés en saber qué va a pasar. ¿Estamos? De hecho, eso pasó en la audiencia de Reforma, ¿no? Con la víctima indirecta, con la mamá, A ver, recuérdeme, ¿qué pasó? que usted pide una sala para la víctima y la juez dijo que, pues, si quería que no pudiese estar ahí, o sea, que ya se podía ir. Y ya usted dijo como no, pero pues, o sea, ella quiere estar aquí, o bueno, ella quiere saber qué pasa, ¿no? Y Ah, ya es cuando mandó a la de salas a decirle como, ah, pues mándala a la sala de víctimas. ah, mire, fíjese justo ahí que me dijo, ya, pues que se vaya, ¿no? Le digo, pero si ella quiere escuchar, quiere presenciar, ¿por qué quieren hacer las cosas en oscurito, no? Si la regla de este procedimiento es justo la publicidad. Entonces, bueno, ya que hemos establecido cómo va a ser el orden, iniciará
el desahogo de las pruebas. Esto es importante que me lo entiendan tanto el alegato de apertura como el orden, porque lo van a utilizar dos veces. Alegatos de apertura se realizan en dos momentos. El primero, el alegato de apertura de la audiencia de juicio. Y ahí señalaré mi orden. Y después tendré que realizar otro alegato de apertura en la audiencia de individualización. ¿Sí queda claro? ¿Qué es una audiencia de individualización? Cuando el juez va a determinar la penalidad de imponer. Él dice, bueno, ya en juicio ya me acreditaste que el sujeto es responsable de un hecho, ahora vamos a ver qué pena es la que tiene. ¿Estamos? Les compartí, recuérdame Camila, les compartí una apelación de una tentativa de feminicidio que fue reclasificada. Eso no se los he compartido. Ok. Se las comparto en un momento. Piense usted lo siguiente. ¿Por qué es importante el alegato de apertura? ¿Qué trascendencia va a tener en nuestro proceso? Y esto ustedes, insisto, quiero que lo entiendan, aunque veo que les vale madre. ¿Para qué les va a servir? Principalmente cuando sean juzgadores y cuando sean ministerios y ministerias públicas. Camila, ¿me ayuda situándose en el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Insisto, los alegatos no son una cuestión de trámite, no es un requisito, no es formato. Tienen esta trascendencia y esta importancia. Fíjense la importancia del 398 y cómo, con base a este artículo, les pasaré un ejemplo de todo lo que se puede trascender. ¿Lo tienes ya a la mano? Sí, dice artículo 398, reclasificación jurídica. Tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensa la oportunidad de expresar al respecto y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de Enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que en ningún caso podrá exceder del establecido en la suspensión del debate previsto por este código. Ok, ahí. Brian, ¿estás por acá con nosotros? Arcos Martínez. Entiendo. Ok, Sí, ¿qué entendiste de esto que acaban de leer? pues que puede haber, como, bueno, no quiero sonar repetitivo, pero justamente como lo dice, una reclasificación en el sentido de que puede haber una, como una o retomar esa clasificación, esa tipicidad en cuanto al tipo penal. A ver, dame un ejemplo. Tú eres el fiscal, ¿cómo sería una reclasificación? Por ejemplo, en un caso de homicidio, por ejemplo, en un caso de homicidio que se reclasifique como un feminicidio en caso de que se den los elementos que el tipo penal lo acredita en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Ok, el ok, feminicidio tiene como un poco más de complejidades y que esas se acrediten, ¿no? ok, justo. Yo presenté acusación, creo que podría ser a lo mejor al revés, ¿no? Presenté acusación por feminicidio y ya después de hacer el análisis, llegando a mi audiencia de juicio, me doy cuenta que no voy a poder acreditar la razón de género. Entonces, en ese momento, presento alegato de apertura reclasificando a homicidio. Creo que sería más sencillo. Al revés, también se puede,
presenté por homicidio calificado y me di cuenta que es un feminicidio, ¿sí? ¿Cuál es la regla? No puedo variar los hechos que ya fueron materia de debate. Lo único que estoy haciendo es reclasificar. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer esto? El ente acusador. En este caso, que estamos hablando de homicidio, será Ministerio Público. Entonces, dense cuenta ustedes esta facultad. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Cuando se realice esta reclasificación, el juzgador tiene que darle la oportunidad al imputado, a su defensor, para manifestarse respecto de lo mismo. Y les permitirá o les indicará que tienen la facultad de suspender esta audiencia por un plazo máximo de 10 días, en este caso naturales, no son hábiles, 10 días naturales, es lo máximo que se puede suspender una audiencia de juicio. ¿Sale? Tienes 10 días pues para ir y prepararte respecto de esta circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú traes unos alegatos de apertura y una teoría del caso, a lo mejor por feminicidio, y ya te dijeron que va a ir por homicidio. Se respeta el derecho de contradicción. Se respeta el principio acusatorio y el principio adversarial. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy, muy importante esta circunstancia. Muy bien, entonces a esto se va a referir la reclasificación jurídica. ¿Por qué traigo a colación este supuesto? Vean ustedes lo siguiente. Este artículo 398 ocasionó en un caso que se tuviera que presentar una apelación. Piense usted lo siguiente, se presenta una acusación por el delito de tentativa de feminicidio. El alegato de apertura del ente investigador es tentativa de feminicidio. Coadyuvante trabaja respecto de tentativa de feminicidio. La defensa se defiende por tentativa de feminicidio y el juez, terminado el debate, dice, ¿saben qué? Pues no hay tentativa de feminicidio. Es violencia familiar equiparada. O sea, sí le pegó a su pareja, pero no la quería matar. Y sentenció por violencia familiar equiparada. ¿Qué opinas de esta circunstancia, María? Perdón, profesor, no puse atención. ¿Qué pensarías si el juez condenara por un delito distinto del que se presentó la acusación y distinto del cual te defendiste? Eso no se puede hacer. Bueno, O sea, supongamos en un país o sea, lejano, en un sí país se, como, piense usted, no sé, un país así bananero, no sé, Inglaterra, mugroso así, ¿sale? En un país donde no se respete la ley y el juez es amo y señor, la boca del espíritu legislativo, que un juez hiciera esta conducta que a usted le parece a todas luces imposible, ¿qué haría? me amparo. No, bueno, si se ampara, pues le van a decir que no, porque no procede amparo. Tendría que acudir a un medio de impugnación, propiamente la apelación. Miren, les acabo de mandar la resolución, esta sentencia. ¿Qué es lo que quiero que usted analice? El razonamiento que da el juez
para sentenciar por un delito diverso del que fue materia de debate. ¿Qué ocurrió aquí? Es el único caso en ya 20 años que llevo en esto, donde interponen apelación todas las partes, formales y materiales. Apeló el Ministerio Público, apeló el asesor jurídico, apeló la defensa y apeló el imputado por propio derecho. Y todos están alegando un actuar indebido del juez, donde la pregunta es, ¿qué artículo le da facultad al juzgador para realizar esta reclasificación? No. Si el único que puede reclasificar conforme a la ley, ¿quién es? Ministerio Público. Entonces, hay que analizar esta circunstancia. Mire, aquí vienen, les mando las distintas apelaciones, defensa, imputado, Ministerio Público. Y la que presenté como asesor, en este caso voy como asesor. Piense usted, Brian, una tentativa de feminicidio son mínimo 10 años, máximo 46 años. Una violencia familiar equiparada son, si mal no recuerdo, de 2 años a 6 años. ¿Por qué delito te gustaría que te sentenciáramos? No, pues por la equiparada, sí, definitivamente. Entonces, estamos hablando de muchísimo tiempo de diferencia entre una y otra cosa, ¿no? Vean ustedes estos escritos de agravio. ¿Por qué? Porque me interesa que vayan entendiendo también la impugnación. En la etapa de juicio vamos a poder impugnar la sentencia como regla general mediante apelaciones. Y la apelación pues es un instrumento que vamos a tener igual de defensa. Y vamos a necesitar teoría del caso. En este caso, ¿qué hizo el juez? ¿Y qué debió de hacer? ¿Qué dice la ley? Y ya para que tengan el chisme completo, aquí está la sentencia. Si pueden, por favor, mándenlo al chat de WhatsApp para que lo tengan todos y todas. Esta es la sentencia que emitió la sala penal. El tribunal de alzada, referente a si lo que realizó el juez estuvo bien y estuvo mal. Y van a notar ustedes que el debate se centra en este artículo 398. Entonces, de ahí la importancia que ustedes vayan conociendo estas figuras. Porque si no, el día de mañana, pues van a batallar con este tipo de circunstancias. La respuesta, adelanto, es el juez no puede reclasificar. Rompe el principio contradictorio. ¿Sí queda claro? No puede reclasificar ni en perjuicio ni en beneficio. El único supuesto que le permite es en el delito de homicidio, perdónenme, de feminicidio. Si no se acredita la razón de género, se aplican las reglas del homicidio. Y lo dice expresamente el tipo penal 148 bis. De ahí en fuera, no puede realizar ninguna de estas actividades. Y esta disposición que acabo de señalar, habría que analizar la constitucionalidad. A mí me parece que está violentando el principio de tipicidad. Para mí es inconstitucional, pero habrá que analizar. ¿Estamos?
¿Por qué? Porque imagínense, si yo soy defensor y me enfoco a establecer, pues no se acreditó la razón de género y de todos modos me vas a condenar, pues ya para qué le hacemos al cuento, ¿no? Pues mejor condéname de una vez. Entonces, bueno, esto en otros países ha sido declarado inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eh? Entonces habrá que ver qué pasa con nosotros. Insisto, a mí me parece que esta cuestión no es adecuada. Hay que estudiarla, hay que analizarla. ¿Estamos? Entonces, ¿quedó claro esta facultad de reclasificación? Insisto, siempre se debe de realizar respecto de los hechos que son materia de acusación. No puedo variar los hechos. Lo único que voy a hacer es reclasificar el delito. Muy bien. No es homicidio, es feminicidio. No es abuso de confianza, es fraude. Obviamente tienen que ser cuestiones que se parezcan, ¿no? No es, sí, porque imagínense, no es violación, es robo, no tendría sentido, pero a lo mejor no es violación, es abuso sexual, o no es violación agravada, es violación equiparada, ¿sí? Detalles así, ¿queda claro? Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con esto. Una vez que lo haga el Ministerio Público en sus alegatos de apertura, se le tiene que dar intervención al defensor y al acusado y se les tiene que informar antes de manifestarse que tienen derecho a suspender la audiencia para preparar su teoría del caso. ¿Queda claro? Pregunto, la vez pasada estábamos hablando de películas, ¿no? De abogados y demás, que me recomendaron Acción Civil con John Travolta. Ya la busqué, no la he visto, pero ya la busqué. A ver qué tal sale. Eh, Le pregunto a todos y a todas, ¿han visto la película La raíz del miedo? ¿Sí? Usted no, Brian. Eugenia tampoco. Camila, ¿usted? Estoy un 70% segura que sí, profe. Ya va de gane. Sale Edward Norton, jovencillo. Eh, Richard Gere, creo se llama el otro. ¿Ya lo ubicaste, Camila? Ok. ¿A qué voy? Hay un momento en la película donde el defensor planteó una teoría del caso y a media etapa de juicio quiere cambiarlo. Y le dice el juzgador, a ver, momento, eso no se puede. ¿Esto por qué lo digo? Pues para que ustedes tomen en cuenta eso. Ya su teoría del caso no me la van a poder variar a medio camino. En este caso que les mandé, la tentativa de feminicidio, pretendieron hacer esa circunstancia. Ustedes van a notar que en la apelación y en la sentencia, el inculpado, perdónenme, el sentenciado, se, se queja de que se valoró indebidamente un testimonio. En este caso, el testimonio del padre del sujeto activo del delito. Regresando al ejemplo que dábamos, Brian, ¿crees que tu padre sería capaz de mentir para que no te sentencien a 46 años de cárcel? Pues sí, puede que sí. Pues claro, ¿no? Es como lo natural, ¿o no?
¿Tú, Camila, piensas que tu padre, tu madre serían capaces? Espero, profe. Yo también, ¿no? Por lo menos. En este caso en particular, ocurre justo eso. Había una declaración previa, por escrito, realizada por el padre de este sujeto. Y les enviaré la audiencia para que la vean, ¿no? Pero ahí creo que hacen la transcripción en la sentencia. Ustedes también lo pueden leer. Yo ya tengo, acuérdense que hay que hacer el descubrimiento probatorio, ¿recuerdan? Que es el registro de la entrevista. Me hacen un registro de la entrevista donde el señor determinó, bueno, dijo, declaró, ¿sabes qué? Ese día que ocurrieron los hechos, estaba en mi casa, me llamaron para ir a ver qué ocurría en casa de mi hijo, y cuando llegué estaban ciertas circunstancias. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando lo pasan a declarar en etapa de juicio, ya con un nuevo abogado, porque revocaron al abogado de etapa intermedia a la etapa de juicio, el señor ahora declaró, no, estábamos desayunando mi hijo y yo. El día de los hechos mi hijo estaba conmigo, entonces es imposible que hubiese golpeado a la señora. Nos llamaron porque escucharon mucho ruido en la casa y cuando llegamos, mi hijo y mi compañía, ya la señora ya estaba golpeada. La defensa era, se golpeó ella sola porque está loquita. Cuando ocurre esto, pues, le digo al señor, a ver, momento, ¿qué es a lo que vamos a entrar? A las reglas del testimonio. ¿Cómo se desahoga la testimonia? Se va a desahogar por medio de interrogatorio y a su vez el contrainterrogatorio. Ahorita entramos a las reglas de cómo interrogar y cómo contrainterrogar. Pero lo importante aquí es que ustedes sepan que van a tener ese registro de lo que declaró y se les permite superar contradicción o hacer ejercicios de memoria. ¿En qué consiste esto? En decirle a la señoría, a ver, hay una contradicción entre lo que declaró en este descubrimiento probatorio y lo que está declarando ahora. Entonces, que nos diga cuál de las dos es cierta, ¿no? O dos, un ejercicio para superar la memoria. Perdónenme, para refrescar la memoria. Híjole, los hechos ocurrieron hace 3 años, ya no me acuerdo. Oiga, Polanco, usted vino a decir aquí, en el registro que tengo, que los hechos fueron a las 11 de la mañana y ahorita nos dijo a las 12. Para refrescar memoria, a ver, ¿recuerde usted, fue a las 11 o a las 12? Ah, no, sí, ya, recordando la declaración, sí, fueron a las 11 de la mañana. Son los dos supuestos. En el caso concreto, cuando le hago el ejercicio para superar contradicción al padre de este sujeto y le pongo a la vista el documento, le digo, a ver, este documento, ¿usted declaró esto? ¿Esta es su firma? ¿Declaró esto ante su defensor? Bueno, al defensor de su hijo. Y el señor me contestó, no, no es mi firma y ni siquiera conozco a ese tal licenciado. Le digo, oiga, pero usted estaba presente aquí en la audiencia intermedia, estaba sentado acá atrás con nosotros. Y el licenciado aceptó y protestó el cargo aquí en audiencia intermedia y su hijo se lo confirió. ¿Cómo me puede decir que no lo conozco? Pues no lo conozco y no es mi firma. Insisto, pues un padre es capaz de hasta inculparse por salvar a su hijo. ¿Están de acuerdo?
¿Cuántos casos no se ha dado que el hijo atropella a alguien estando borracho y el padre dice, no, yo venía manejando? Es natural. Recuerden que en toda nuestra ciencia jurídica, nosotros trabajamos con pasiones, ¿están de acuerdo? En materia penal, pues las pasiones son aún más fuertes. Imagínese usted, insisto, como padre, yo no estoy juzgando, yo haría lo mismo. Que tengas un hijo de 21, 22 años y te digan se va a ir 46 años a la cárcel. En una de esas ya ni lo vuelvo a ver, ¿están de acuerdo? Entonces es normal que se mueva cielo, mar y tierra. Ustedes lo van a leer aquí. Estos asuntos, insisto, devienen ejemplificativos de lo que quiero que veamos ahora. Que vamos a empezar testimoniales y periciales. ¿Queda claro? ¿Cómo van a ser las reglas para su desahogo? Va a depender otra vez del orden que señalemos, pero hay que ir en el orden que indiquemos. Necesitan ustedes saber qué pasa con los testigos. Pensemos en el testigo. Vamos a hablar ya directamente del testigo. Muy bien, ustedes ya saben que un testigo es alguien que percibió por medio de los sentidos el hecho. Puede haber testigo único, testigo singular, testigos múltiples, así como testigo directo y testigo por referencia. Testigo por referencia es el que se entera porque le comentó la víctima o alguien que percibió el hecho. De acuerdo a esto que acabo de señalar, Camila, en el caso del abuso sexual del menor, ¿su mamá qué tipo de testigo sería? Su papá, ¿no? Ajá. Ah, No, la mamá del menor. igual el de referencia, porque lo escuchó del menor. Exactamente, es un testigo de referencia. ¿Y el menor qué tipo de testigo sería? Sería testigo único, porque él indica que no había nadie más presente. ¿Sí quedó claro? Entonces, estas cuestiones necesitamos aclararlas. Bueno, ¿qué va a pasar el día que ya estén citados y tengan que ir a la audiencia? Primero que nada, los testigos no se pueden comunicar entre sí, ni ver, ni oír lo que ocurre en la audiencia de debate. ¿Por qué? Pues porque se van a contaminar. Por lo tanto, los van a tener en cuartos de testigos y los van a tener separados. Van a ir pasando de uno en uno. Y esto aplica también para los peritos. ¿Sale? Estas reglas las vamos a tomar así. Van a ser llamados en el orden que fue establecido por las partes. ¿Dónde no aplica esta circunstancia? De que una vez que declares te vayas o estés en un cuarto separado y no puedas escuchar todo lo que pase. Para el acusado y para la víctima. Por eso, Camila, en la audiencia que tuviste, si bien ella declaró como testigo, pues tiene el carácter de víctima indirecta. La propia ley señala que se puede quedar. ¿Estamos? Entonces, tiene que ser así. Y recuerdo que ahí le pedí cuarto de testigo protegido porque recuerdo que en las audiencias intermedias la señora se me ponía mal. No sé si ustedes recuerden. Entonces, bueno, fíjense, ahí en audiencia intermedia yo no protegía adecuadamente a mi cliente. ¿Estamos?
Normalmente tu cliente te va a decir, sí, yo aguanto, vamos. Pero ya estando adentro, las cosas pueden cambiar. Sugerencia, siempre que defiendan víctimas, pidan cuarto de testigo protegido. ¿Estamos? Porque si no, esto no sabemos qué pueda pasar. Bueno, ¿qué es lo primero que se le va a hacer al perito? Se le va a tomar la protesta de decir verdad. Esto de protesta de decir verdad es una especie de juramento. A ver, me vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si no lo haces, el juzgador está obligado a decirle las penas en las que incurren los falsos declaradores. ¿Queda claro? Entonces, primero te protesto para que me hables con toda la verdad. Segundo, hay que indicarle la pena en dado caso que se descubra la mentira. Muy bien. Posteriormente a ello, los testigos tienen que ser interrogados directamente por todas las partes. Primero quien lo ofreció y después en contrainterrogatorio sus contrapartes. ¿Queda claro? No está permitido la lectura de declaraciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, es que usted declaró en fecha tal circunstancia. Y quiero leerlo para que el juez escuche. Esto nunca se va a permitir. Incluso, Camila, ¿viste la audiencia intermedia de Reforma 222? ¿Y notaste que pretendía yo incorporar la lectura de una declaración? No percataste. ¿Cuál es la única excepción a esto? Lo van a encontrar en el artículo 365. El artículo 355 de nuestra norma nacional procesal penal nos va a indicar cuándo no, perdónenme, no 365, perdón, es 366. Bueno, en ambos, 365 y 366 nos establecen testimonios especiales. El 365 es con relación a cuándo se puede presentar el testimonio por escrito, es decir, no están obligados a comparecer. ¿Quiénes no estarán obligados a comparecer ante el juez? Servidores públicos federales, como lo es presidente de la República, secretario de Estado, el fiscal general de la República, ministros de la Suprema Corte, diputados, senadores, los magistrados del Poder Electoral y consejeros del Instituto, bueno, aquí todavía dice Federal Electoral, del Instituto del INE, Nacional Electoral. Servidores públicos estatales de un listado, extranjeros que gocen inmunidad diplomática en nuestro país, los que tengan una enfermedad grave u otro impedimento calificado por el juez, todos ellos deberán presentar su declaración por escrito conforme a las reglas de este código.
el siguiente artículo, que es al que yo me referí. El 366 se refiere a testimonios especiales. Y aquí hay que poner mucha atención con este artículo porque en el caso que platicamos del menor de edad parece que el Ministerio Público no lo conoce. ¿Me ayudas a leerlo, Camila? Y propiamente qué me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que estoy señalando? Artículo 366. Testimonios especiales. Cuando deba recibirse de menores de edad víctimas del delito y se tema por su afección psicológico-emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violencia o secuestro, el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberá utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado. Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial por estar físicamente impedidas serán examinadas en el lugar donde se encuentren y su testimonio será transmitido por el sistema de reproducción a distancia. Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a la defensa. Ok, ahí tenemos esta, bueno, en este caso, ¿cómo se debe de tomar la declaración de un menor de edad? No lo vamos a poner enfrente del juez, ni mucho menos enfrente de, su agresor, sino vamos a realizar un testimonio especial por la naturaleza y lo mismo atañe a los otros. Entonces aquí, si la Ministerio Público pretende la incorporación de este menor, pues debiese de hacerlo solicitando estas reglas y no lo hizo. ¿Sí queda claro? Y ahora, ¿dónde viene la excepción de incorporar pruebas? O mejor dicho, declaraciones anteriores. Piensen que yo ya tengo una declaración en la carpeta de investigación y mi testigo, por lo que sea, no va a llegar, pues ¿cómo la incorporo? No me lo permite si no va el testigo. ¿Cuáles son las reglas de excepción? Están en el artículo 386 del mismo código que nos dice, podrán incorporarse a juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados únicamente en los siguientes casos. Primero, el testigo o coimputado haya fallecido. 2. Presente un trastorno mental transitorio permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esta razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. Primer supuesto, ya declaró y se murió. Pues podré leer su declaración para incorporarla siempre y cuando sea idóneo y pertinente. Segundo supuesto, cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuese atribuible al acusado. Cualquiera de estas circunstancias deberá de estar debidamente acreditada. Son las únicas excepciones para poder incorporar por medio de la lectura declaraciones previas. ¿Sí quedó claro? Y en el caso concreto que les platicaba de Reforma 222, pretendí incorporar la declaración de la víctima directa, que obviamente por tratarse de un delito de feminicidio, pues ya falleció. ¿Qué declaración en concreto? Cuando llega el policía, ¿y te acuerdas qué le dice al policía, Camila? Sí, que el sujeto y lo señala, que está enfrente de ella, era el que había disparado el arma. ¿Y no te parece que es relevante esa declaración? Sí, demasiado.
¿Y qué me dijeron? ¿Me la aceptaron o no me la aceptaron? ¿Y recuerdas el argumento de la jueza? No, la verdad no recuerdo el argumento. Esos son los puntos finos que deben de ustedes ir analizando. Porque acuérdense, pues una cosa es lo que yo pido y otra cosa es lo que me resuelven. Yo en mi escaleta siempre gano, el problema es cuando llegas al proceso y te dicen que no. ¿Sale? En concreto, ¿qué me dijo señoría? Que no, porque no cumplía los requisitos de una testimonial. No era una declaración tomada como una testimonial, sino parte de un informe homologado ante un policía. Ni siquiera se realizó ante un ministerio público. Mi argumento de rebote era, el Código Nacional de Procedimientos permite que los policías recaben testimoniales. Pero bueno, en concreto, pues no lo aceptaron. ¿Sale? Muy bien. Ya se ha terminado nuestra clase el día de hoy. Tengan excelente resto de jornada. Nos vemos por acá el próximo viernes. No, viernes no hay clase, ¿verdad? No, No. ni el viernes ni el próximo miércoles. Ok. Entonces nos vemos hasta el próximo lunes. Bonito Gracias, profesor. Lindo día. fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.